A la provincia de Santa Elena. A Santa Elena, para pasar el feriado de Semana Santa. Va a ser el feriado y Semana Santa para la vez. ¿Va con la familia? No voy solo, vengo saliendo del trabajo. Ah, ya saliendo del trabajo y ya se dirige a Santa Elena solo. Así es. Pero para pasar bien el feriado. Así es. ¿Y cuándo planea regresar? El lunes, pues por ahí mismo. El lunes para el trabajo. Sí. Listo, que pase muy bien su feriado. Ahí está entonces la información, ustedes lo están viendo. Las personas que compran sus pasajes para poder dirigirse hacia Santa Elena. En esta ocasión nos decían, por su parte, la terminal terrestre de Guayaquil también tiene vigilancia dentro de la terminal, así como los agentes de la ATM se encuentran en los exteriores de esta terminal. La terminal terrestre de Guayaquil va a operar las 24 horas del día como es de costumbre, mientras que la terminal de Pascuales desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esta es la información a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. Vamos a revisar otros temas. Una decena de fallecidos y heridos dejó un ataque armado en una gallera en la Manga del Cura, Cantón del Carmen, provincia de Manabí y límite con Santo Domingo de los Áchilas. Este hecho ocurrió la noche del Jueves Santo. Vamos a hacer contacto con Karen Caguano. Ella nos tiene más información a esta hora. Hola, Karen. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Este es el panorama que se vive acá en los exteriores del Centro Forense de Santo Domingo de los Áchilas, donde ya están familiares de las víctimas mortales del trágico hecho que se registró ayer en la gallera reconocida como La Fortaleza, en el cantón El Carmen, en este cantón hermano de la provincia Sáchila. Recordar justamente que se viralizaron muchos videos donde se logra evidenciar esta masacre, en donde individuos vestidos con prendas similares a los de las Fuerzas Armadas abrieron fuego indiscriminadamente contra la ciudadanía en general. Esto obviamente provocó la muerte en el sitio de al menos 11 personas. Se conoció que uno de ellos fue trasladado, una persona herida fue trasladada también a la Casa de Salud, al Hospital Gustavo Domínguez acá en Santo Domingo. Lastimosamente en horas de la mañana se conoció que esta persona también perdió la vida, es decir, se tratarían de 12 personas que han perdido la vida en este ataque armado. Y al menos 9 personas resultaron heridas, entre ellos pues mujeres y también menores de edad, quienes se encontraban disfrutando de esta actividad que es bastante común en esta zona del país. Sin embargo, pues en esta parte de la provincia Sáchila podemos ver cómo continúan llegando familiares con la esperanza de poder retirar el cuerpo de sus seres queridos. Sin embargo, el ambiente es bastante triste, es bastante tenso, la gente no desea hablar y se entiende obviamente pues por la situación por la que están pasando justamente estas personas. Es lamentable. Desde las Fuerzas Armadas también se informó justamente que se deslinda totalmente a estos individuos que con prendas similares a los de los militares abrieron fuego indiscriminadamente. Ellos manifiestan que no se trataría justamente de personas que formen parte de esta entidad de seguridad como es las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ya se encuentran realizando operativos en las zonas limítrofes para poder dar con el paradero de estos individuos. Además, también se conoce extraoficialmente que se trataría quizás de un enfrentamiento entre los lobos y los choneros. Esto aún no ha sido confirmado por las autoridades, sin embargo, es una hipótesis que está tomando bastante fuerza debido al ataque, como ellos llegaron a este sitio y abrieron fuego de forma abierta a todas las personas que se encontraban ahí. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Vamos a continuar ampliando esta información para poder tener más detalles. Regresamos a Estudios Centrales, compañeros, que tengan una excelente tarde. Gracias, Karen, por los detalles. Con esto hacemos una nueva pausa aquí en 24 horas y ya regresamos con más. El mejor programa de imitación del mundo regresa, donde tu talento te lleva cada vez más lejos, porque queremos acompañarte a cumplir tu sueño. Inscríbete en teleamazonas.com o escanea el código que aparece en pantalla. Llena tus datos, sube tu video y participa en el siguiente casting de Yo Me Llamo. Inscripciones abiertas hasta el 11 de mayo. Dar el primer paso hacia tus sueños depende de ti. Inscríbete ahora.
Estamos de regreso. Les contamos ahora que analistas coinciden en que la victoria de Daniel Noboa en las urnas obedecería a una manifestación de la ciudadanía en pro de la continuidad tras años de elecciones consecutivas en el país. Sin embargo, dividen criterios sobre las acciones tomadas por ADN durante la campaña. Una victoria quizás, pero no una con tanta diferencia de votos. Las encuestadoras no lo anticiparon, pero así ocurrió. Daniel Noboa ganó las elecciones con un amplísimo margen. ¿Qué fue lo que sucedió? Alejandro Zavala, analista político, dice que hay varios temas que el gobierno tuvo que poner sobre la mesa a partir de los datos que arrojó la primera vuelta y luego de eso corregir. ¿Y qué decían los datos? Pues estaba sencillo, que el país estaba escindido entre sierra y costa, entonces había que ir a la costa. Después estaba escindido entre lo urbano y lo rural, había que trabajar en lo rural. Después estaba demasiado cargado hacia lo digital y poco hacia el territorio. Había que ir al territorio. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Desde el primer ministro hasta el último subsecretario, director zonal, viceministros, todos fuera de la oficina y todos al territorio. Así les vimos en sus redes sociales. Influyeron los bonos que se entregaron en esos días de campaña. El analista César Febres Cordero prefiere no adelantarse, pero sí asegurar que si por ahí se busca una explicación es importante primero medir. Vean dónde se han entregado los bonos por cantón y vean el movimiento de los votos. Si encuentran una correlación, por ahí podría ser. Pero si no, entonces estamos viendo qué agarramos en el aire para explicar la victoria de Noboa. En un punto en el que ambos coinciden es que el voto por Noboa fue también un voto por la continuidad de un gobierno, por la estabilidad. Seccionales, anticipadas, las consultas. Puede ser que esta elección del 25 sea la primera donde el cambio no es la palabra mágica, sino la continuidad. Es decir, estamos cansados de ir a votar y de los golpes de timón. A lo mejor esta es la primera elección donde ratificar, donde mantenerse en lo mismo, donde la estabilidad podían ser una idea atractiva para el votante a diferencia de los procesos anteriores. Es evidente que hay una porción del electorado que quería eso, que quería estabilidad. Fíjese que los últimos días no se movía la economía del Ecuador. O sea, la gente se quejaba de que nadie cerraba una venta, de que nadie hacía un alquiler, que no vendían nada porque la gente estaba asustada. Claro que con esta estabilidad querían una gente. Para Febres Cordero, indiferente de las hipótesis, es importante que el gobierno estudie lo que pasó, sepa por qué ganó con esos números para, a partir de eso, tomar decisiones. Zavala coincide. Y el gobierno tiene un reto muy importante, ellos deben entender qué ha pasado para poder aprovecharlo, si no, esta victoria se puede disipar con rapidez en un país que sigue polarizado. Porque ya hemos visto, se desconectan, burbuja, y la gente después empiezan a perder adhesiones y después se ponen débiles, les tumban. O sea, tienen que entender que esa fue una buena fortaleza y deben mantenerla en mi concepto. Ya se verá. Por lo pronto, lo cierto es que los números de esta segunda vuelta dejaron sorprendido a más de uno. Ganadores inclusive. Carlos Acoto, Teleamazonas. La campaña electoral de la Revolución Ciudadana fue golpeada por errores provocados a la interna. Temas como las brigadas de paz o una dolarización de la ecuatoriana habrían restado votos a la candidata Luisa González, según analistas. Aunque aún es muy temprano para analizar con datos lo que sucedió en las elecciones del pasado domingo, analistas lanzan sus hipótesis. Pedro Donoso, por ejemplo, dice que los resultados podrían explicarse en parte por la movilización en favor de Noboa de un voto blando del correísmo. Si es que finalmente hay un porcentaje de voto volátil o de voto blando, esto demuestra finalmente que el votante de González era un votante tan blando que le dio lo mismo finalmente votar por Noboa, ¿no? Y eso destruye, digamos, la premisa de la hiperpolarización del electorado en un gran porcentaje. En esta segunda vuelta, acota la analista política Yanina Mondino, parecía que la Revolución Ciudadana había hecho la tarea al buscar alianzas con parte del movimiento indígena y otros excandidatos como Jan Topic, pero que aquello no se vio reflejado en los números. Es decir, había reunido a las izquierdas, por primera vez había tratado de amplificar su base, pero yo creo que hubo un error fundamental que obviamente habría que contrastarlo con la data y con los análisis que deberían realizarse postelección, pero a priori parece que fue lo ideológico uno de los temas que más pesó, es decir, esto relacionado a Venezuela, a la foto con Maduro, al continuo apoyo. Coinciden como muchos que González fue víctima de sus propios errores y se refieren a las crisis que su mismo movimiento provocó al poner sobre la mesa temas como una dolarización a la ecuatoriana,
como las brigadas de paz. Yo tengo experiencia, decía González, y yo tengo equipo. Ella hablaba de equipo finalmente, ¿no? Claro, pero si ella hablaba de equipo y su equipo son dos asambleístas hablando de los ecuadólares, Patiño hablando de la debilidad del dólar, si ese es el equipo, finalmente no se sostiene ese elemento narrativo. Le rebasaron otras vocerías. Ya no era González, era la vocería de Paola Cabezas, fue la vocería de Javier Lazo o de Patiño. Puede ser. No hubo tiempo para rectificar, dice Mondino, y el miedo se multiplicó rápido. El dólar es prácticamente la institución más valorada para los ecuatorianos, es decir, 9 de cada 10, si no son 10 de 10, consideran al dólar como su moneda y quieren fortalecerla. El proyecto de Gestores de Paz, pues, fue lanzado prácticamente en la última semana, donde mejor es consolidar que entrar a nuevos temas que pueden ser malentendidos, y es probable que eso también haya abonado a esta migración masiva de votos que hubo desde Luisa al presidente Noboa. Asegura que si la Revolución Ciudadana quiere sobrevivir a la tempestad con miras a las seccionales, debe reinventarse y buscar un cambio generacional. La del pasado domingo fue la tercera derrota consecutiva del correísmo en unas presidenciales. Carlos Acoto, Teleamazonas. Crisis en el sector indígena tras la caída en las elecciones del 2025. Varios dirigentes ponen en duda el liderazgo de Leonidas Issa de la CONAIE y de Guillermo Churuchumbi de Pachacutic. Analistas identifican que gran parte del voto indígena se decantó por Daniel Noboa.